Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles una vez más y hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Bendecirles sus vidas, bendecir la vida de sus familias, sus proyectos, sus propósitos, aún las intenciones y determinaciones que tienen para este hermoso día. Les bendigo grandemente y doy gracias a Dios porque ustedes se unen cada día a esta plataforma a recibir una palabra refrescante. Hoy vamos a hacer nuestra oración tomando como base bíblica el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6, del verso 30 al 34. Y para esta ocasión, Hildebrando Tamayo va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Hildebrando. Bueno, pastor, dice la lectura en Marcos capítulo 6 de 30 al 34, alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Amén. Muy bien. Hildebrando, mil gracias. Usted es muy amable. Bienvenidos quienes están ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. Me alegro mucho por ustedes porque cada día la palabra lo transforma a uno, lo bendice, lo lleva a uno más allá, le ayuda a ver el panorama del futuro, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta palabra hoy nos va a ubicar en el área de los milagros, lo que es un milagro de parte de Dios, lo que es ver lo que Dios quiere ver. Definitivamente nosotros somos muy cortos de vista y a veces muy pocos de fe o faltos de fe cuando se trata de dar soluciones. Y hay soluciones que definitivamente apremian, hay soluciones que requieren prontitud, requieren una respuesta fundamental a la necesidad. Y ese es el caso que vamos a ver el día de hoy. Este es el primer milagro que el Señor Jesús hace en cuanto a una multiplicación, en cuanto a darle una respuesta de alimento a una gran multitud. Cuando él enseñaba la palabra, pues en sí, la palabra primera que él daba era el alimento espiritual, pero nunca faltó, si la necesidad lo demandaba, dar una respuesta en alimento físico, que también Dios ve como una necesidad fundamental. Entonces, vamos a entrar a los detalles de esta hermosa palabra para poder darnos cuenta qué clase de Dios tenemos nosotros, qué Salvador, qué definitivamente Dios tan grande, tan sublime, tan detallista y suplidor de las necesidades aún las más mínimas que nosotros consideremos, pero Él es capaz de suplirlas. Dice la palabra en el verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si usted observa unos versículos antes, el Señor Jesús comisionó a los discípulos a que fueran por las ciudades a llevar la palabra. El versículo 7, usted lo puede corroborar, lo que se llama la misión de los 12. Dice que el Señor Jesús después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino,
sino solamente lo necesario, el bordón, ¿sí? Sino solamente bordón. O sea, algo con que poderse ayudar, pero ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. O sea, esos detalles, porque el Señor Jesús, al ver la obediencia de sus discípulos, en pocas palabras les está diciendo, lleven lo necesario, lo que tengan puesto, porque para donde van, allá hay lo que no llevan. O sea, lo que no pueden cargar, allá lo tienen. Allá hay alimento, allá hay personas que van a bendecir sus vidas y en respuesta al mensaje que ustedes les van a dar, ellos le van a retribuir con amor, con afecto, con alimento y con muchas cosas más. Entonces, nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús, ¿sí?, empieza a hablar, él lo primero que hace cuando ve a sus discípulos que fueron obedientes, que caminaron la milla extra, que obedecieron. Cuando ellos vuelven, le cuentan al Señor Jesús todo lo que habían hecho en el nombre de Jesús, porque Jesús les había dado autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar leprosos, aún para resucitar muertos. Y cuando vuelven, vuelven contentos, vuelven felices. Y el Señor Jesús hace algo muy importante, algo que muchas personas a veces nosotros no consideramos. Y es bueno aprenderle al Señor Jesús. ¿Cómo es que él trataba a sus líderes? ¿Cómo es que él trataba a las personas que lo ayudaban? Miremos el verso 31. Él les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahí vemos al Señor Jesús usando una estrategia, usando de amor, usando de compasión, de misericordia, con sus propios seguidores, con sus más cercanos. Él los lleva a un lugar aparte. Él los lleva, ¿para qué? Para que ellos descansen, porque eso era lo que les estaba diciendo en ese momento. Los estaba llevando a un lugar de descanso, a un lugar de reposo, y lo lleva a un lugar desértico. Dice que lo llevó a un lugar desierto y les dijo, descansad un poco. Y ese descansar un poco hay que tomarlo literalmente. Lo que enseñan hoy en día en las empresas, lo que enseñan muchas personas, de esas famosas pausas que debemos hacer en medio de la jornada. Porque cuando la mente está cargada, cuando la mente está cansada, no puede rendir igual. Y el Señor Jesús lo sabía. Por esa razón los lleva a ellos a un lugar aparte y les dice, descansen, se lo merecen, es justo. ¿Por qué? Porque ya han hecho la labor. A veces nosotros nos vamos un poco más allá y exageramos nuestra labor. Nuestro cuerpo también se cansa, se agota. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos a muchos líderes agotados, cansados, estresados, ansiosos, preocupados. Y si algo quiere, siempre ha querido Dios es que nosotros dejemos el afán y la ansiedad, que tengamos pausas, que podamos sentir que ese descanso es parte de una rutina de trabajo. Por eso en los trabajos siempre hay unos horarios en todos los países, excepto donde hay esclavitud. Cuando hay esclavitud, no se respeta nada. Cuando hay esclavitud, se pierden los valores, se pierden los principios, se pierde la ética. Y por eso se llama esclavitud, porque la persona no tiene ningún derecho. Ni el que lo ejerce ve derechos, ni el que lo está asumiendo conoce sus derechos, no se los puede hacer valer.
porque está ante un yugo. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vengan aquí aparte, a un lugar donde no hayan personas, a un lugar donde no haya a quien atender y descansen un poco. ¿Por qué? Porque a ellos los empezaron a buscar, a los discípulos, no directamente al Señor Jesús, sino que fue tan marcada las cosas que ellos hicieron con la gente, que la gente buscaba a los discípulos. Y por eso dice que venían de muchas partes y los discípulos no tenían tiempo ni aún para comer. Y dice el verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Se fueron solos con Jesús, se montaron en la barca y empezó la travesía. Pero dice el verso 33, pero muchos los vieron ir. Si gusta, diga conmigo, me están observando. Están mirando cuál es mi lugar, el lugar donde yo habito. Observan qué es lo que yo hago. Porque las personas tienen necesidades. Nosotros nos hemos vuelto como una respuesta para muchos hogares, para muchas familias. Su teléfono celular ha sido una respuesta, porque usted tiene una palabra de aliento para las personas. Por eso dice ahí, pero muchos los vieron ir. Ellos se fueron. Los discípulos se fueron. Todos iban en la barca con el Señor Jesús. Yo me imagino, me atrevo a pensar y a usar la imaginación de que en medio de esa travesía, así hubiera sido corto el trayecto, cuando se montaron en la barca, algunos apoyaron su cabeza al borde de la misma barca y quedaron ahí rendidos, exhaustos, porque la labor era mucha. Acordémonos que no tenían los medios que nosotros tenemos hoy en día, un transporte, un celular, alguna forma de atender a la gente para no estar allá. No, ellos tenían que hacerlo a pie. Ellos tenían que sufrir las inclemencias del tiempo, del terreno, del clima, el trato de la gente, en fin. Si Jesús les dijo, vengan y descansen un poco, es porque definitivamente lo necesitaban. No era solamente por descansar, es que Jesús vio que era necesario. O sea, predicar la palabra también es un trabajo, también es una labor. Y así lo ve el Señor Jesús. Por eso él en muchas ocasiones dijo, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de recibir, si él siembra o si él da un trabajo moral de ayudar a la gente. El apóstol Pablo lo resumió de otra manera diciendo, si yo siembro en ustedes lo espiritual, justo es recoger de ustedes lo material. ¿Sí ve? Entonces era como un intercambio. Uno da vida, uno da aliento, uno da ánimo. Y a cambio puede recibir una dádiva, un presente para animar y para el sustento de esas personas que se dedican a predicar el evangelio. Lo cierto es que ellos se fueron, pero dice que los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Qué tal es? ¿Está usando su imaginación? ¿Está usando su creatividad? ¿Se está dando cuenta cómo por la orilla de ese lago empezó a difundirse el mensaje? Allá van, allá van, allá van. Y se gritaban unos a otros, allá van. ¿Quiénes van allá? Los que hacen milagros, los que sanan enfermos, los que echan fuera demonios. Allá van, allá van. Tuvo que haber sido algo espectacular. Tuvo que haber sido algo fuera de serie, algo poco común en esa época. Allá van. No decían allá va, sino allá van. Dice que los vieron ir, porque Jesús se había multiplicado en sus discípulos, porque Jesús había hecho una buena labor, y eso que recién empezaba su ministerio.
y ya había hecho un trabajo poderoso en sus discípulos, en los 12. Te quiero recordar que ahí estaba Judas también. Ahí estaba Tomás, el que dudó del Señor Jesús, de la resurrección. Ahí estaba Pedro, el que lo negó más adelante. Ahí estaba también Juan, el que lo amaba mucho. Ahí estaban, todos en una sola barca, todos los que hacían milagros. Pero había una necesidad. Había una necesidad premiante. Y la gente corrió y corrió porque ellos dedujeron. Ellos por el rumbo de la embarcación sabían a dónde iban a parar. Y qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Cuando llegan al lugar, la gente llegó primero que ellos. La multitud llegó primero que ellos. Y lo que iba a ser un descanso fue más trabajo. Lo que iba a ser un tiempo de relax fue más trabajo. No sé si a usted le ha pasado. No sé si a usted le ha pasado. Tomémoslo como un ejemplo muy literal, la casa. Hay personas que dicen, ay, ya voy a llegar a mi casa, qué alivio, qué alivio. Mete la llave a la cerradura, abre y se encuentra, oh sorpresa, como decimos, oh sorpresa. Yo que creí que iba a descansar, pero ahí están los hijos esperándonos para ayudarles a hacer una tarea. Ahí hay un problema esperándonos que amerita y requiere de nuestra presencia, de nuestra opinión, de nuestra determinación para solucionarlo. Ahí hay un problema, hay una situación que resolver. Y lo que aparentemente iba a ser descanso, se volvió más trabajo. Porque dice el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Inmediatamente el Señor Jesús tuvo compasión de ellos, porque los veía, era tanta la multitud, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos. Yo me imagino, para que a Jesús le hubiera tenido que usar compasión. Es que ni siquiera dice misericordia, no dice amor, sino va más allá, compasión, ¿sí? Compasión por la gente, que es uno de los grados más altos del Señor Jesús o de cualquier persona. Cuando ya tiene compasión de alguien, es porque esa persona no tiene prácticamente nada, necesita todo, todo en la vida. No sé si a usted le ha pasado. Compasión es quitarse uno las ropas y abrigar al que está desnudo. Compasión es sacarse uno el alimento y decir, yo puedo comer después, pero esta persona necesita lo que yo tengo ahora. Compasión es ayudar al otro a resolver su situación. El Señor Jesús tuvo compasión de ellos y los veía que eran como ovejas que no tenían pastor. Así los veía el Señor Jesús. Acordémonos que el Salmo 23, cuando David lo compuso, él lo primero que dijo fue, Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Porque David se acordaba cuando él era pastor de las ovejas. Y cuando sus ovejas estaban en peligro por un oso, por un león, David iba y la rescataba. David peleaba por sus ovejas. Aquí el Señor Jesús está asumiendo la misma posición. Yo soy el buen pastor. Eso lo declaró él en el Evangelio de Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor llama a las ovejas por nombre y las saca del aprieto donde estén. El buen pastor asume riesgos. El buen pastor cuida, protege, pastorea, abriga, da consuelo.
colocó también una parábola el Señor Jesús, que si una oveja se descarría, es capaz de dejar 99 encerradas en un aprisco, en un redil, y va y busca a la oveja y no descansa hasta encontrarla. Y cuando la encuentra y la ve herida, dice que la pone sobre sus hombros y la devuelve al redil, la cura, le aplica aceite, le hace un torniquete a su patica partida, porque la oveja es un animal muy débil, un animal que no percibe el peligro, y por esa razón vemos a Jesús diciendo que la gente que él veía era como ovejas que no tenían pastor. Inmediatamente comenzó a enseñarles muchas cosas, muchas, todo lo que él tenía en su corazón. Y cuando ya era muy tarde, dice el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: Señor, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Miren lo que es tener diferente visión. Miren lo que es estar uno del otro lado. Jesús veía y tenía compasión de la gente, pero los discípulos al otro lado, desde su perspectiva, vieron la hora y vieron que ya se estaba haciendo tarde, estaba empezando a oscurecer. Y el Señor Jesús le dicen los discípulos como sugerencia al Señor Jesús: ya es muy avanzada la hora, ¿cierto? Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Eso fue lo que vieron los discípulos. Esa fue su perspectiva, esa fue como su opinión. Y ellos estaban anhelando, porque ellos venían era a descansar. Acordémonos, ellos venían era a descansar. Y cuando se encuentra con ese trabajo, el Señor Jesús los invitó a un descanso. Pero cuando hay necesidades que cubrir, pues el Señor Jesús prefiere seguir trabajando que a tener su propio descanso. Esto cuando amerita la necesidad, cuando se vuelve apremiante. Y vemos nosotros que la sugerencia de los discípulos fue: Señor, despídelos. Porque ellos no veían sino como un trabajo. El Señor Jesús veía que estaba cubriendo una necesidad fundamental. Y las personas se quedaron a escucharlo. Y todo el que atienda a Dios, Dios lo atiende a él. Si quiere, dígalo ahí en sus palabras. Si quiere, levante una de sus dos manos y puede hacerlo. Diga: si yo le dedico tiempo a Dios, Dios me dedica tiempo a mí. Si yo le pongo cuidado a Dios, Él suplirá mis necesidades. ¿Acaso la palabra de Dios no dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura? Claro, lo fácil sería solamente darles una palabra. Los discípulos dirían: pero vinieron por una palabra, ya la tienen, ya tienen la palabra. Y le cortan el diálogo al Señor Jesús. Le dicen: Señor, ya está bien, ya les diste una palabra, ahora vamos a descansar. Despídelos, Señor, para que se vayan. Pero mire lo que le responde el Señor. Respondiendo el Señor Jesús les dijo, verso 37, dadles vosotros de comer. Con eso no contaban ellos. Con eso no contaban ellos. Porque ellos le respondieron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, ni usando el salario de 200 días, ni usando todo ese dinero, podríamos darles de comer. O sea, son muchos. Eran más de 5,000 personas. Era mucha gente.
Imagínense usted, y el Señor les da como una sugerencia también, no, que no se vayan. Denles ustedes de comer a ellos, porque ellos necesitan ese alimento. Si ya escucharon la palabra, o sea, si ya les llené su mente y su corazón, ahora hay que llenar su vientre. Así es el Señor. Él va a sostener a su gente, Él va a sostener a los que le ponen cuidado a Él, a sus escogidos. Por eso, mis amados, a veces nosotros vamos a un culto y vamos afanados. ¿Será que ya se va a acabar la predicación? ¿Será que ya se va a acabar el mensaje? Cuando el Señor tiene cuidado de su gente, cuando el Señor retribuye muy bien, el tiempo es de Dios. Aquí se estaba cumpliendo esa palabra de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. El Señor Jesús sabía cuando era tiempo de trabajar, también cuando era tiempo de descansar, cuando era tiempo de enseñar y cuando era tiempo de provocar un milagro, que eso fue lo que hizo la gente al quedársele ahí al Señor. ¿Acaso usted no atiende a su invitado? ¿Acaso usted no atiende a las personas que están muy agradadas en su casa, que están satisfechas? ¿Acaso usted no lo hace? Si nosotros lo hacemos humanamente, ¿cuánto más el Señor? Que para el Señor no veía una multitud, el Señor veía una persona, cada uno individualmente le estaba poniendo cuidado a él. Pero mire lo que les dice. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 panes y 2 peces. Yo me imagino que en la mente del Señor Jesús dijo suficiente, suficiente, suficiente desde que haya un poco en las manos de Jesús, se vuelve mucho. Y les dice en el verso 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Wow, yo me imagino, no sé si de pronto el mal genio de los discípulos dijo, ¿y ahora qué se le ocurre? Porque ellos nunca habían visto un milagro de multiplicación. Ellos habían visto milagros de sanidad. Ellos habían visto milagros de echar fuera demonios. De hecho, 2 capítulos antes usted ve cuando el Señor Jesús libera al endemoniado gadareno. Y usted ve al Señor Jesús sanando enfermos, pero nunca multiplicando. Si ellos lo hubieran visto, estarían tranquilos. Pero era la primera vez que iban a tener una experiencia de esta magnitud. Por esa razón, el Señor Jesús les dice, hagan que se recuesten. Pero mire lo impresionante. ¿Acaso no estaban en un desierto? ¿Y de dónde había hierba verde? Pero yo creo que Jesús, mire lo que es usar lo que hay en el lugar. La hierba verde. Por favor, subraye esa palabra ahí en su Biblia. Los hizo recostar en la hierba verde. O sea, Jesús vio lo que producía. Aunque estaban en un desierto, pero aunque uno esté muy mal, siempre hay algo que lo conecta a uno con un milagro. Siempre hay algo. Y Jesús buscó la hierba verde. Y esa hierba verde habla de productividad, habla de un lugar de multiplicación. O sea, donde hay hierba es porque hay tierra, es porque hay agua, es porque hay los elementos, los fertilizantes. ¿Para qué? Para que produzca esa hierba. El Señor Jesús buscó lugar para multiplicar y los hizo recostar en la hierba verde. Y se recostaron por grupo. Miren lo que es la buena administración. Mire, el Señor Jesús no quería que nadie se quedara sin comer. Nadie, en absoluto. Y los mandó a recostar. Dice el verso 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Bendijo. ¿A quién bendijo? A Dios. ¿Por qué lo bendijo? Por los 5 panes y por los 2 peces. No es bendecir el alimento, es bendecir al Dios que provee el alimento. Y ahí estaba un Jesús enseñando. Acordémonos que Jesús, con todo lo que hacía, era una enseñanza y los discípulos estaban atentos. Vieron a Jesús levantando su mirada al cielo, bendiciendo a Dios y dándole gracias
Ahí se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo en la oración del Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí empezó a llamar bendición. Y esto es clave en nosotros como pueblo de Dios. Bendecir a Dios por lo que da. No es bendecir el alimento, no es bendecir el agua, no es bendecir la tierra, es bendecir al Dios que sustenta todas las cosas. Y los partió. Y todo lo que se parte, se comparte. Cuando usted tiene un pan y lo parte, ya no tiene un pan, tiene dos panes. Y así sucesivamente. Cuando los parte, produce un milagro extraordinario. Se multiplica el pan, se multiplicaron los peces. Dice que luego los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y lo sorprendente es, y comieron todos y se saciaron. Ahí está la palabra. Y comieron todos y se saciaron. No sé, pero usemos la imaginación también. Tal vez muchos de buen comer repitieron. ¿Por qué no? Si había mucho, había de sobra. Pero imaginémonos también a los que estaban al último lugar de toda esa multitud. Yo creo que los mismos discípulos que estaban cerca dijeron, ¿será que se alcanza? ¿Será que este milagro sí da para todos? Claro que sí. Dice que comieron todos. O sea, nadie se quedó. Yo creo que Jesús preguntó, ¿falta alguien? Yo creo que los discípulos en medio de tanta abundancia le decía a alguien, tome, coma un poquito más. Ay Dios, así es el Señor y así va a pasar en su casa. Así va a pasar en el lugar donde usted vaya. Usted es un portador de milagros. Usted es una persona que Dios lo está necesitando para ir a activar un milagro. Nosotros, los hijos del Señor, en nosotros tenemos esa facultad, no por nosotros, es una autorización de Dios. Vayan, sanen al enfermo, limpien al leproso, liberen al oprimido, sacien, hagamos que sucedan milagros como estos. Como cuando llegó el profeta Elías donde la viuda. Y ella estaba preparando su último alimento para comérselo y dejarse morir. No había más nada, pero llegó el profeta de Dios. Por eso cuando usted llega a una casa, no mire el problema, mire la solución. Mire la solución. Usted va a orar por un milagro y el milagro se va a materializar. El milagro va a ser una realidad. Por eso Jesús dijo, denles ustedes de comer. Denle vosotros de comer. Ustedes son los que tienen. Y claro, cuando uno ve su incapacidad, Dios ve su capacidad. Cuando uno ve su limitación, Dios ve su ilimitación, que Él es todopoderoso. El Señor Jesús ya los veía comiendo. El Señor Jesús ya los veía satisfechos. Pero los discípulos veían otra cosa. Gente que incomodaba. Gente que molestaba. Amado, no se moleste con la gente. Ellos son la razón de su llamado, de su ministerio. Ellos son la razón de su trabajo. No se moleste con lo que Dios le manda hacer. Porque de ahí depende. De ahí depende que continuemos en estas hermosas labores. Por eso Dios nos sigue necesitando. Y dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron, más o menos calculaban que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuánto sería esa multitud, por favor? Qué milagro tan extraordinario. Y Dios va a hacer algo así en las casas donde ustedes vayan. Pero la primer casa que va a ser bendecida es su casa, su casa. ¿Usted no cree que el Señor Jesús también comió un pedazo de pan? ¿Usted no cree que el Señor Jesús también probó una parte de uno de esos pescados? Claro que sí. Claro que sí. Yo le invito a que hoy, ahí donde usted se encuentra, con humildad, incline su rostro, pero empiece a visualizar
maravillas, empieza a visualizar cosas extraordinarias que Dios va a usar su vida. Amado, los apóstoles fueron los que Dios usó después para seguir haciendo su obra. Muchas cosas pasaron. A la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pedro y Juan iban a la hora tercera del día y vieron a un hombre cojo de nacimiento y declararon sanidad sobre él y él fue sano inmediatamente. Pedro levantó a Dorcas. Pedro levantó a aquella mujer, a Tabita, la resucitó. ¿Cuántas cosas hicieron ellos después en el nombre del Señor Jesús? Porque era un aprendizaje. Pero era un aprendizaje para sacar lo mejor de ellos. Usted le está aprendiendo nada más y nada menos que al autor de la vida, al grande, al todopoderoso, al eterno. Ahí, con sus ojos cerrados físicamente, pero abiertos al mundo espiritual, donde no hay nada. Acordémonos que esa es la materia prima de Dios. Él creó este universo de la nada. Y él todo le puso orden. Y él nos entregó, él vino a habilitarnos a nosotros para que seamos también hacedores de milagros. Así como él es el hacedor de milagros. Que nosotros podamos también recibir ese milagro de parte de Dios. No sé si usted es el que necesita el milagro o usted es el que va a hacer el milagro. Pero cualquiera que sea la postura que hoy tenga, el Señor le va a responder de una manera sobrenatural, impresionante, porque el Señor muchas veces lo que uno planea no es lo que uno termina haciendo. El Señor es espectacular en eso. Él es soberano en eso. Lo que muchas veces iba a ser un descanso se convirtió en la mayor y más grande experiencia, la que nunca se olvida. No sé si ya le ha pasado que usted iba de placer, de un descanso con su familia y en la carretera tal vez sucedió algo, no por casualidad, sino porque Dios sabía que usted iba ahí y lo usó para sanar, aún para resucitar a alguien que murió en un accidente. Era necesario que usted estuviera ahí. Amados del Señor, yo creo que hoy el Señor va a usar a muchas personas. Yo quiero que usted se mire sus manos. Yo quiero que usted observe introspectivamente su vida, que usted es una persona extraordinaria, que usted es una réplica idéntica del Señor Jesús. Señor Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre harán cosas que ustedes jamás imaginaron que podían hacer. Dígale: Dios, gracias por habilitar lo que hay en mí, lo que pusiste en mí, Señor, para transmitirlo a otros. Voy a ir donde sea necesario. Voy a ir donde verdaderamente se necesite un milagro, porque voy a hacer esos milagros en tu nombre, Señor. No voy a despedir a la gente, la voy a atender. No voy a ser de las personas afanadas, que me fastidian las personas. No, Dios los va a usar. Ellos necesitan, porque también sabe, Dios sabe lo que hay en usted, lo que Dios puso en su vida. Aunque Jesús les invitó a descansar un poco, pero la multitud estaba urgida. No les bastó con la predicación, no les bastó con el mensaje de los discípulos. Ellos quisieron escuchar al que los había enviado. Seguir a un discípulo es terminar donde Jesús. Seguir a un discípulo bueno es terminar a los pies de Cristo Jesús. Si hubiera sido ellos, si hubiera sido Pedro en esta misma ocasión, imaginémonos a Pedro cuando recibió la unción del Espíritu Santo y le predicó a la multitud. Ahí ya era otro Pedro. Ahí ya era un Pedro que se daba cuenta que había necesidad. Dígale: Señor, hoy quizás es una familia. Que cuando sean 2, que cuando sean 3, que cuando sean 4, ¿será que me voy a llenar de la misma compasión?
¿O va a llegar el momento en que la gente me moleste? Va a llegar el momento en que la gente ya no le sienta el mismo amor, como que ya logré lo mío. Yo creo que no podemos perder de vista la compasión por las personas. No podemos perder de vista el amor por las personas que están necesitando que hagamos algo a favor de ellos. Vamos, con sus manos levantadas, si puede hacerlo ahí donde está, dígale: Señor, yo quiero que uses mi vida para hacer esos milagros. Dígale: Señor, si la gente me busca, no le voy a colgar el teléfono. Si la gente golpea mi puerta, no, lo voy a atender, porque deben estar necesitando algo, algo que yo tengo, algo que yo tengo, algo que yo tengo. No están molestando mi paz, no están fastidiando mi descanso, no están interrumpiendo nada. Ellos necesitan algo y eso va a sumar en el libro de la vida, eso va a sumar lo que yo esté haciendo y la satisfacción de poder ayudar a las personas. Dígale: Señor, hoy no me voy a cerrar para nada. Voy a estar abierto, voy a estar dispuesto, Señor, porque me están necesitando, como al Señor Jesús. Dígale: Señor, perdóname las veces que busco mi propio bienestar y me olvido de las necesidades del que está a mi lado, del que me necesita. Y cuántas veces me he negado, Señor, cuántas veces me he negado voluntariamente, Señor, arbitrariamente también. Y tú acosándome en el espíritu, ve a solucionar un problema. ¿Cuánta gente hoy está planeando quitarse la vida? Y nosotros sintiendo en el espíritu el levantar nuestros teléfonos y llamarlos, e ir a visitarlos, e ir a hacer algo por ellos. Pero a veces decimos: no, que lo haga otro. Amado, si Dios nos está necesitando, aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, aunque sea tarde la noche, como hizo aquella viuda, rogándole al juez. Y el juez dijo: yo mejor la atiendo, no va a ser que me agote la paciencia. El Señor va a seguir trayendo personas. Si Dios no hubiera puesto nada valioso en nosotros, no nos hostigaría como lo hace con la palabra, no nos motivaría a ir. Pero es que el Señor puso algo extraordinario en nosotros. No lo dejemos quieto. No lo dejemos quieto. Hay tiempo de descansar, pero hay tiempo de trabajar. Y aquí los discípulos, yo me imagino que sirviéndole a la gente se les fue el agotamiento, se olvidaron que estaban cansados. O qué madre que llega de su trabajo, porque hoy en día muchas mujeres trabajan y encuentra a sus niños, los abraza y se le va al descanso, los alza, les ayuda a hacer sus tareas, a sus niños, a sus hijos, y se olvida de su cansancio. Así debemos hacer la labor. Hacer la labor que Dios nos encomendó. Eso es cumplirle a Dios, eso es cumplirle al Señor, para que no seamos creyentes solamente nominales, que vamos a un lugar de culto y ahí, hasta ahí llega nuestro cristianismo, hasta ahí llega nuestra vocación. Pero ¿qué de las necesidades que hay que cubrir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? Si quiere, diga conmigo: si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no es allá, entonces ¿dónde? Dígalo en sus palabras. Por eso Isaías, cuando el Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién llevará ese mensaje para transformar? Isaías no lo pensó, Isaías no lo reflexionó, Isaías no meditó en los costos, no se puso a mirar cuánto le iba a valer, cuánto esfuerzo iba a demandar, sino que él dijo: heme aquí, envíame a mí. Si nos multiplicamos, si hacemos la labor, mire, amado, muchos están orando: Señor, úsame, pero hay cosas que se aprenderán haciéndolas. Y esta es una de ellas. ¿Cómo saber que hay un don de milagros si usted no lo ejercita? Si usted no se arriesga, si usted no usa la fe. Dígale hoy al Señor: voy a poner mis manos en las alacenas vacías para que se llenen.
Dígale al Señor, voy a poner mis manos allí donde no hay ni un centavo para nada, para que llegue dinero y se multiplique. Dígale al Señor, hoy voy a hacer milagros, Señor, porque la gente necesita una solución. Están desesperados. ¿Usted sabe cuántas personas hoy están desesperados? Porque el banco los acosa, porque el prestamista los acosa, porque no tienen nada. Por eso mucha gente está deseando morirse, porque no tienen nada. Usted se imagina, en otra parte de la escritura, el Señor Jesús dijo, no, ellos han estado conmigo, no vais a que se desmayen en el camino por no haberles dado un milagro, por no haberles hecho un milagro a su favor, por no haberlos ayudado. ¿Cuánta gente hoy está débil en la fe? Por no haber dedicado tiempo y enseñado bien. Y van a parar a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no hubo quien se les dedicara, no hubo quien les dedicara un poco de tiempo, un poco de amor, un abrazo, que es lo que muchas veces necesita la gente. Si puede hacerlo ahí donde está, levante sus manos, dígale, Señor, definitivamente, cada día, Señor, tú hablas a mi vida y la necesidad del mundo es apremiante, me están necesitando, no por mí, sino por lo que cargo dentro de mí, no por mí, porque nosotros somos reemplazables, pero el Señor tiene algo en mí, el don, el talento, la habilidad, el ministerio, el llamado, la vocación, lo que el Señor puso en mí lo está necesitando. Si quiere, mírese sus manos y dígale, Señor, con estas manos voy a ir en tu nombre a hacer milagros, a hacer cosas que jamás me imaginé que pudiera haber hecho. Y cuando Dios lo haga, levante sus manos para decirle, Señor, estas son tus manos. No fueron mis manos las que lo hicieron, fueron tus manos en las mías, Señor. Que me usaste, Dios, gracias. Me doy por bien servido. Me doy por bien servido, que me usaras, Dios del cielo. Te lo agradezco en el corazón, en el alma, en mi espíritu. Te lo agradezco inmensamente, Señor. Te amo, Dios. Te amo por lo que vas a empezar a hacer en mi vida. Te amo porque presiento, Señor, que después de hoy mi vida y el don que pusiste en mí, Señor, se va a activar. Ese don de milagros, ese don. Muchos anhelan el don de ciencia nomás, muchos anhelan el don de profecía nomás, pero queda el don de los milagros, queda el don de las sanidades. ¿Dónde queda si la gente lo está necesitando? La gente lo está necesitando. Diga, Señor, he aquí, cuenta conmigo, Señor, para hacer cosas sobrenaturales, poderosas, en el nombre de Jesús. Si puede, ahí donde está, dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele gracias a Dios. Dígale al Dios de los cielos, Señor, gracias. Vienen cosas buenas. Vienen cosas gloriosas. Vienen cosas fuera de lo común. Muy, pero muy fuera de lo común. Amén. Entonces, quiero dejar abierta la posibilidad de que usted prenda su cámara, si puede hacerlo, o su micrófono y nos salude y nos diga, bueno, ¿qué va a hacer con esta palabra? ¿Qué va a empezar a hacer? Entonces, tómese 2, 3 minutos para saludarnos y para decirnos, ¿qué va a hacer con esta palabra? Me gustaría saber quién se anima a prender su micrófono. Carla Sánchez tiene su micrófono prendido. ¿Quiere hablar, Carla? Bien, pues, Carla. Buenos días para todos. Buenos días. Pastor. Pues la verdad, pues no escucho la predica porque estaba un poquito ocupada, pero saludos a todos y sí, lo que el pastor dice es muy cierto. O sea, esa palabra pues nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Mi pastor. Y lo que se me decía, pues nuestro Señor pues multiplicó los 5 panes y 2 peces, y así tenemos que nosotros ser, ayudar a los demás, en lo que más podamos dar una palabra de aliento, ir y predicar y no cansarnos y no darnos por rendidos.
Ese era mi pastor. Dios lo bendiga. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Bendigo su vida y amén. Que hoy nos podamos activar. Que hoy nos Sí, podamos señor. activar. José Rincón dice, Pastor José, me gustaría, Pastor José Pastor, Rincón, Dios me lo por bendice. favor. ¿Cómo está usted? Qué Oh, qué bueno. gusto, qué gusto. Nos honra con su presencia, Pastor. Bien pueda. El gusto es mío, mi pastor amado. Me hacía tiempo que quería conectarme con usted. Oh, Usted muchas sabe que le gracias. aprecio inmensamente por su capacidad pastoral, por su testimonio de vida, por cómo Dios lo ha bendecido a usted durante tanto tiempo. Y me acuerdo el tiempo que trabajé allá en Usme con los pastores. Sí, señor. Una gran bendición siempre para mí ese grupo pastoral. Y usted especialmente, mi pastor, su sencillez, Gracias. su capacidad en la palabra, su entrega al Señor. Y para mí es todo un honor estar aquí con usted, mi amado pastor, y escucharle con tanta sabiduría y prudencia, hablar de la palabra de Dios, del poder que Dios nos ha dado, de poner nuestras manos al servicio, nuestras capacidades al servicio de nuestro buen y amado Dios. Gracias, pastor. No, Pastor, a usted, ¿verdad? Qué sorpresa. Bueno, yo les presento a nuestro amado Pastor José Rincón, el siervo del Señor, quien juntamente con él, sí, claro, tuvimos muchas reuniones y él pastoreó acá. Y bueno, Pastor, la verdad que muy agradado con saber que nos acompañó esta mañana y bueno, estamos para su servicio también, Pastor, y gracias en gran manera. Muy, pero muy amable por estar ahí. Sus palabras también nos honran mucho, porque bueno, vienen de un ministro de Dios y si algo hemos aprendido es a honrar a los que predican la palabra del Señor. Dios lo guarde y lo bendiga, Pastor, siempre. Amén, mi Pastor, pastor amado. amén. Muchas gracias. Pastor Mario, buenos días. Tenga la bondad, él está allí en la victoria. Mi apóstol, muy buenos días, bendiciones para todos. Qué bendición poderles saludar, poderles bendecir. Mi Amén. apóstol, esta palabra es una palabra que edifica, es una palabra que lo lleva a uno a un nuevo nivel. Esta palabra me quedé como pensando, como meditando, que porque el Señor mandaba de dos en dos y que no llevara nada, ¿no? Sí, Y bueno, porque vemos que la nada pues es la materia fundamental de Dios para hacer milagros. Y yo decía, bueno, ¿se imagina Judas teniendo algo? ¿Ve? ¿Se imagina, se imagina, bueno, estos grandes hombres de Dios y donde ellos hubieran podido colocar de pronto un soporte el que necesitó ver y meter la mano en mi amado Tomás, imagíname apóstol, donde hubiera este hombre llevado también algo en sus manos, hubiera colocado su poca fe en lo que llevaba y decía, uy, tremendo, tremendo como el Señor. También como llevándolo a una nueva estructura de pensamiento donde, oye, verdaderamente, si yo hago la obra de Dios, Dios me va a sostener. Donde nosotros llevemos algo para sostenernos y eh, ahí es donde muchas veces de pronto hay ministerios que se estancan porque pensamos que vamos a hacer la obra de Dios y ya todo va a salir color de rosa. Pero muchas veces faltamos por ser procesados y el Señor pues para podernos soltar algo grande pues tiene que procesarnos primeramente, ¿no? Y mi apóstol lo decía eh, a través cuando se movía la nube, ¿ve? Y muchas veces se mueve una atmósfera, se mueve algo y uno por estar tal vez en lo que yo llevo para el camino o pendiente de lo que yo tengo, me descuido cuando la gloria de Dios se está moviendo. Y eso, o sea, mi apóstol iba predicando y nos iba impartiendo y yo acá pensando, entonces, oiga, ¿cómo sería verdad
donde verdaderamente hubiéramos tenido algo o ellos hubieran podido llevar algo, pero en Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, le dice, no, váyanse en peladitos y solo lleven lo necesario, ¿ve? Que Él se encarga de hacer el todo. Y ahí es cuando verdaderamente se puede ver y se puede manifestar las cosas grandes que Dios hace a través de nuestras vidas. Y amados, familia Oasis, no se preocupen, no nos preocupemos que Dios de la nada va a hacer el todo. El nada de Dios es el todo. ¿Sí? El nada de nosotros es el todo de Él para poder hacer y representarnos y no dejarnos en vergüenza, sino poder ver la gloria de Dios manifestada en cada una de las oraciones que hagamos o en cada uno de los compromisos que hagamos. Él, porque Él es fiel a su palabra, no es fiel a nosotros, Él es fiel a su palabra. Amén. Así que hoy vamos a soltar milagros de parte de Dios, vamos a empoderar esas personas que están en ese bus, en ese medio de transporte, en esa tienda, donde estemos, mejor dicho, en la calle. No nos dé miedo soltar esa palabra. Acordémonos que de la nada Dios va a traer transformación. De pronto a compartir un pequeño testimonio. Nos ocurrió y bueno, ahora como hay que reciclar la basura, que bolsa blanca para una cosa, que bolsa, bueno, entonces nosotros sacamos el reciclaje aparte, el cartón aparte, el plástico aparte, lo que contamina, lo que no contamina, bueno, todo esto. Y nos habían regalado una cafetera, pero se le rompió el vaso. Entonces mi esposa sacó todo eso por reciclaje y estaba muy nueva. Realmente no la usamos por ahí para 1 o 2 veces nomás. Y mi esposa salió y le dio unos costeñitos. Nosotros no damos el reciclaje a personas que vemos que consumen. Sí. De pronto a los hermanos de Venezuela, porque hoy en día hay mucho hermano de Venezuela que es su medio de poder salir adelante. Y preciso, pues mi esposa llamó a unos jóvenes y entre esos jóvenes venía un barranquillero y venía un venezolano. Y preciso ese día ellos estaban comenzando a reciclar y dijeron, señor, entonces mi esposa le dijo, mire, esto es solo comprarle el vaso, no lo van a vender porque pierden esa bendición. Sí. Simplemente compren el vaso porque eso les va a ser útil a ustedes. Entonces, dieron, doña, lo que pasa es que nosotros hasta ahora ahí estamos comenzando con esto y no sabemos qué reciclar, ni qué reciclar, ni qué clasificar. Entonces, pues mi esposa pues conoce materiales, pero no mucho. Pero de igual manera, bueno, mi esposa les dijo, venga, los dentro a la iglesia, oró por ellos. Y mi apóstol, hoy en día ellos nos han traído como 20 personas. Wow. ¿Se dan cuenta? Ya el Señor los bendijo Muy y están trabajando en empresas, tanto los venezolanos qué bueno. como los muchachos de Colombia. Y no, Es, son hombres que aman a Dios, mujeres que aman a Dios y cogieron una paternidad que nos ven, nos abrazan y lloran. Decía, tremendo. nos sentimos con unos papás que nunca tuvimos. En especial hay uno de ellos que es evangelista y él fue criado en la calle porque a su papá se lo mató el narcotráfico cuando él solo tenía 4 meses, estaba en gestación su mamá, ¿ve? Y después su mamá fallece, entonces fue criado por el mundo de la delincuencia y todo esto, pero de ahí lo sacó Dios, ¿ve? Y él dice, cuando usted me dio ese abrazo, mi pastor, créame que yo sentí cómo se descoyuntaba esa falta de amor paterno, ¿ve? Y eso es, mire, cómo una oportunidad de parte de Dios se puede manifestar para ganar mucha gente, Así ¿ve? es. Y no paran de traer. Anoche, toda esta semana yo tengo impacto profético y anoche ellos mismos traían más gente, ¿ve? Y Bien. dicen más, y es que tiene una facilidad impresionante. Entonces, mi amado, ¿por qué comparto esto? Porque llegó el tiempo de eso, no nos dé miedo soltarle porque de pronto es un muchacho que está reciclando, pero es un momento de prueba, es un momento que él está viviendo, es un momento de proceso, pero en ellos hay pastores, en ellos hay evangelistas, en ellos hay apóstoles, o sea, en Sí. ellos está la mano de Dios. Así que no nos dé miedo hablar ni, no. Y bueno, eso se lo vemos a la pastora que ella con su amor y ella, bueno, es tremenda Muy bien. para usar. Qué Así que me bueno, apuesto, pastor. perdón por haberme extendido un poquito. Los amo, los bendigo y buen día. Tranquilo, no se preocupen, pero me alegra que nos haya compartido ese testimonio
Y ahí está, ahí está. Si logramos ver lo que Dios ve, mire, hay muchas cosas extraordinarias. El problema es ver lo que nosotros vemos. Muy bien, pastores, gracias por estar ahí. A ustedes, cada uno de los que hacen parte de esta casa, Dios bendiga sus vidas. Pues solo me resta desearles un feliz resto de día y mañana la invitación para que esté nuevamente 6 de la mañana. Amén. Un feliz día para todos. Que estén bien.